que va a llover. No sé si tendré un accidente en el carro, el mundo está al revés. Mucho gusto, yo soy el Che pesimista, todo va de mal en peor. Salir de mi casa se me hace difícil y no me gusta. Deja ya la queja avanzar, reemplázala con alabanza. Deja de hacer tanta bulla, cántale a Dios aleluya. Porque a Dios no le gusta que te quejes, dale a Dios lo que Él solo merece. Ámalo, pon en Cristo tu confianza, por favor, deja ya la queja avanzar. Oye, señorita Dolores, ¿cómo te sientes hoy? Hoy me duele más la cabeza que ayer, yo no sé qué hacer. Soy la señorita Dolores, tú ves, me duele tanto el pie. Cuando hace frío yo siempre me enfermo, me fastidia tanto el calor. Y esta medicina me da indigestión y no me gusta. Deja ya la queja avanzar, reemplázala con alabanza. Deja de hacer tanta bulla, cántale a Dios aleluya. Porque a Dios no le gusta que te quejes, dale a Dios lo que Él solo merece. Ámalo, pon en Cristo tu confianza, por favor, deja ya la queja avanzar. A ver qué dice Pepito Gruñón. Esta sopa está muy caliente, mujer, qué malo está el café. Yo no quiero ir a la iglesia otra vez, no me caen bien. Siempre que yo voy por la calle me gritan, mira, ahí va Pepito Gruñón. Todo me molesta y si vienes a hablarme, no me gusta. Deja ya la queja avanzar, reemplázala con alabanza. Deja de hacer tanta bulla, cántale a Dios aleluya. Porque a Dios no le gusta que te quejes, dale a Dios lo que Él solo merece. Ámalo, pon en Cristo tu confianza, por favor, deja ya la queja avanzar. Oye mi consejo, no pierdas el tiempo. Cuando tú te quejas no le agrada a Dios. Cuida lo que dices y cómo lo dices, porque en tu palabra está el poder de Dios. Deja ya la queja avanzar, reemplázala con alabanza. Deja de hacer tanta bulla, cántale a Dios aleluya. Porque a Dios no le gusta que te quejes, dale a Dios lo que Él solo merece. Ámalo, pon en Cristo tu confianza, por favor, deja ya la queja avanzar. No te quejes tanto, síguelo alabando. Deja de tanta queja. Sé más positivo, con Dios agradecido. Deja esa costumbre, déjala. Mira que a Dios no le gusta cuando tú te quejas. Bueno, qué manera tremenda de empezar el programa hoy. Hacía tiempo que yo no veía un himno, una melodía de este grupo. Hace años que vengo escuchándolo. Siempre traen algo así, animado, algo de la vida real, dentro de la lucha espiritual. Así que así comenzamos este programa de Clamor a la Medianoche, que se origina en los estudios auxiliares de la cadena del Milagro en Cataño, Puerto Rico, y luego se transmite vía satélite por la cadena del Milagro, de allá desde el Monte Roncador a todo, hasta donde llega en el mundo esta señal, y mucho en Centro, Suramérica, Norteamérica, el Caribe, Centroamérica, todos estos lados, en algún sitio nos están viendo. Las horas son varias. En Argentina ahora mismo son la 1 de la mañana cuando estamos comenzando este encuentro de clamor en la medianoche. Y en Panamá son las 11, en el Pacífico, que es por donde entra esta señal, allá en Nicaragua, creo que son también 2 horas,
2 horas para atrás, si mal no me equivoco. Quiere decir que son las 10 de la noche. Así que, y en este momento, en esta hora, pues, en el norte, la costa este y la costa sur de Estados Unidos, pues es la misma hora, las 12 de la medianoche. Pero este es el día que ha hecho el Señor. Por lo tanto, gocémonos en el Señor, porque es el día que está terminando y está comenzando un nuevo día. Así que esto es el día que ha hecho el Señor. Gocémonos y alegrémonos. Y vamos a hablar un poquito de la palabra de Dios y vamos a prepararnos para recibir bendición de Dios. Ya está en su casa, yo sé que muchos de ustedes, pastores y amigos, algunos que trabajan, que llegan a esta hora a la casa y están ahí tomándose su café, su chocolatito, su sandwichito, yo no sé qué, pero están ahí frente a la pantalla. Y algunos de ustedes que están enfermos, que están pasando una situación difícil, están escuchando. Yo nunca me olvido que cuando iba a Vega Alta, donde vive Milton Picón, y estaba allí su mamá, ya esa se fue con el Señor, pues ella estaba incapacitada y ya había un cuarto que tenía en la casa de Milton Picón, y un siervo de Dios como este tanto cuidó a su madre como a su suegra, que también pasó sus últimos días en esa casa con él y su esposa. Y déjeme decirle que en ese cuarto había un televisor así de grande, pegado a la pared. Aquí estaba la cama y la mamá de Milton pues tenía este canal prendido 24 horas al día. 24 horas al día. Se quedaba dormida y cuando despertaba estaba la cadena del milagro ahí. Y ella era una bendición porque se alimentaba a través de lo que salía ahora aquí. Y era una mujer de fe. Algo de lo que me piró es que cada vez que yo iba a la casa de Milton y veía a su mamá, me decía, estoy orando por ti. Y eso refleja la importancia de este medio, la cadena del milagro, y además los medios adicionales que se unen en diferentes partes del mundo, diferentes partes de Puerto Rico, a transmitir este programa de Clamor en la medianoche. Se transmite de lunes a viernes, de 12 a 1 de la mañana. Además, se transmite por Facebook. Por Facebook, este programa se vuelve a transmitir por Facebook de 9 a 10 de la noche, de lunes a viernes, y a veces el fin de semana también lo ponemos. Eso es en Jorge Rasky AD o Radio Clamor en YouTube, y usted lo recibe, o recibe la página de Radio Clamor, ¿ok? Y también por unored.com, el hermano David, que tiene una empresa que conecta cientos de emisoras en el mundo, y es una bendición. Oremos por él y la empresa. Allí tiene la ventaja de que puede a esta misma hora bajarlo, porque usted puede ser cdminternacional@yahoo. Usted busca cdminternacional@yahoo.com de la cadena del milagro. Entonces lo baja y lo puede ver a esta misma hora. Así que ore para que este programa sea de bendición. Dios siempre está dispuesto a hacer algo maravilloso, y a veces usted no tiene que estar ni en un púlpito. Cada rato que yo voy a un centro comercial o voy a un restaurante o estoy en una tienda, aparece un alma que necesita. En estos días estaba en el food court de Río Hondo y allí hay un hermano que para mí pues ha sido o es uno de los abogados más ilustres. Cuando este ministerio y Morales de Milton Picón y yo y Carlos Sánchez, creo que era un tiempo de una ley que tuvimos que combatir, y entonces habíamos puesto una querella en el Tribunal Supremo y ningún abogado en Puerto Rico quería atendernos ni nada, pagando y no fuera como fuera. Ferdinand en aquel momento todavía no había perdido el oír, pero fue el único abogado que nos representó ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico.
fue un momento de que estábamos emplazando una situación que estaba afectando espiritual y moralmente al país. Bueno, no logramos, lo denegaron lo que hicimos, pero el que tuvo los pantalones, el que tuvo toda la fuerza de ir y llevar esa querella nuestra, ese caso, fue el hermano Ferdinand. Siempre lo conozco por Ferdinand. Luego Ferdinand pasó por un momento difícil en su vida, siguió ejerciendo la profesión y sirviéndole a Cristo, porque era parte de los grupos, no sé si era parte de los catacumbas o lo que fuera, pero era parte de la iglesia. Era un hombre de Dios y lo es un hombre, está vivo. Y luego con los años empezó a tener, miren lo que es cuando usted está consciente, cuando usted reconoce los porqués de las cosas que pasan y tiene discernimiento y usted sabe a lo que se está enfrentando y de dónde viene y lo reconoce, está consciente, lo acepta, lo confronta. Y la quinta parte de todos estos 5 elementos es que usted se da cuenta con que parezca que se está hundiendo, que está perdiendo todo, que el mundo se le está viniendo encima. Mis amados hermanos, usted sabe que Dios lo ama. Y al estar consciente y reconocer y aceptar y enfrentar la realidad de lo que está viviendo, usted es más que vencedor. Es lo que dice, es la palabra que a mí me encanta repetirla, Romanos capítulo 8. Vamos a buscarlo porque vamos a iniciar el programa leyendo esta escritura y luego vamos a entrar de lleno en este tema, porque lo de Ferdinand, últimamente, hace unos meses, hasta un año atrás, yo descubrí que Ferdinand había perdido el oír. Tú tienes que hablarle, él tiene un celular pequeño y tú tienes que hablarle y salen las palabras tuyas y él las lee. Pero ese hombre no se ha dejado vencer de nada. Yo lo descubrí que empecé hace un año y encontré un sitio que me gusta la comida que hacen, la comida japonesa, etcétera, y un precio razonable. Y entonces yo empecé a ir y el día que encontré eso seguí yendo. Entonces un día que voy, esto queda en el centro comercial de Río, lo que llaman el food court del centro comercial de Plaza de Río Hondo, aquí en Levittown, Toalta. Y entonces pues un día estoy yendo a ese lugar y encuentro a Ferdinand. Todavía, ¿sabes? Todavía está fuerte. Y lo veo sentado con un café y una computadora y cosas. Y descubro que empezamos a hablar y me dijo todo lo que estaba pasando en los últimos años, que había perdido la casa, que había pasado tantas cosas, y entre ellas pues había perdido el sistema auditivo y tenían que darle, y él tiene una dieta especial, pero ese hombre no se sentó a esperar el fin. Él siguió trabajando. Es más, me recuerdo que el año antes de eso, yo me había encontrado con él y le regaló al seminario de la Asamblea de Dios, no sé lo que han hecho con eso, pero nos regaló a mí y a mi esposa libros. Y como él estaba pasando por esa prueba, no nos los vendió, nos regaló. Le llevó un montón de libros, no sé lo que han hecho en el seminario de Asamblea de Dios que queda por aquí en Bayamón. Se me olvida el nombre de la organización, que queda en una lomita, fue donde yo estudié. Pero el tipo nunca, como cristiano profesional, dejó de luchar, de entender que no estaba terminado, porque cuando tú estás claro, y por eso he querido este tema, dale y machucar, cuando tú aceptas la situación, cuando tú estás consciente de la realidad que estás viviendo y no tratas de esconderte en subterfugio de retraerte dentro de ti mismo y echarte a llorar que mira qué mal estoy, mira que Dios me ha abandonado, no, y toma esa en todo lo honesto, en todo puro, funciona. Pues Ferdinand, pues esa clase de persona que decidió
cuando el mundo se le estaba viniendo encima, yo considero el mejor abogado en Puerto Rico, en cosas constitucionales, en cuantas cosas, no he encontrado, pero, y cristiano, para mí, uno de los mejores profesionales cristianos que estuvo dispuesto a estar consciente de lo que le estaba pasando en su vida cuando empezó toda esa cuestión en su cuerpo, cuando empezó a tener, me recuerdo que le regalamos un carro y lo mandó a arreglar y era un carro bueno, pero ya yo no necesitaba, y después, años después, supe que lo llevó a arreglar y se lo robaron. Pero ante todas las crisis de la vida, tú nunca vistes a ese hombre lamentándose, deprimido, echado en un rincón esperando el final, no. Pero es porque él ha creído en estos cinco factores, estos 5 ingredientes. Uno, estar consciente de lo que es actualmente la realidad que uno está viviendo. ¿Okay? Estar consciente, pero más de estar consciente, reconocerla. Tú estás consciente de que algo está pasando, ¿no? Pero reconoce de lo que estás consciente. Perdió su casa, perdió el oír y pasó por un montón de pruebas económicas, pero nunca, cuando me encontraba con ese hombre, él lo encontraba deprimido, no, ahí, y su esposa, que ahí es lo que es bueno, que la esposa nunca lo abandonó. Su esposa ha estado con ese hombre en toda su vida, en la buena y en la mala. Y así debe ser, tanto el hombre como la mujer. Pero vivimos en un mundo donde aún dentro de la iglesia hay mucha gente que no están conscientes, en otras palabras, no quieren entrar en la realidad. Y además de que si ven algo, no lo quieren reconocer, si ven el reflejo, no lo quieren reconocer, y menos aceptarlo, y menos de aceptarlo, enfrentarlo. Y la clave de todo esto que estamos hablando y que vamos a hablar en el programa de hoy, posiblemente en el próximo programa, es la realidad de que cuando tú estás consciente y tú reconoces el ambiente, la gravedad, lo serio que te dan la noticia de que tienes esto, en el caso del que perdió la audición, pero él no se sentó para atrás, él se enfrentó, que eso es el proceso. Tú estás consciente, la gente está consciente y se quedan así, no, aquí no hay nada para dónde ir, no. Pero entonces reconoce la seriedad de la condición, está perdiendo, no. Me recuerdo que empezaron a bregar, perdió la casa, tenía una biblioteca tremenda. Yo me recuerdo cuando él empacó, fuimos a su casa y nos regaló unos libros, pero le hablamos del seminario de la Asamblea de Dios y yo no sé qué hicieron, porque ese hombre empacó un montón de libros de todas clases, que en un seminario no solamente se estudia Biblia, hay muchos temas que hay que tocar. Y le regaló todas esas cajas de libros y deben estar ahí o lo están usando, no se sabe. Pero le digo que en su condición no se sentó a lamentarse, no se sentó a tenerse pena, estuvo consciente de que algo estaba pasando, entonces lo reconoció, está consciente. Pues gente que están conscientes se vuelven, todos se congelan, ¿no? Entonces reconoció que la crisis era fuerte, y luego cuando le hacen un diagnóstico de que pierde su oír, oía, y todo lo que hacían no lo sanaba por completo, y aún hay veces que por las razones que solo Dios sabe, también pasamos por un momento donde sabemos que Dios sana y pedimos a Dios y todo, y a veces puede ser por nuestra falta de fe, pero no creo que falta de fe siempre. Creo que a veces Dios por alguna razón nos permite pasar por una situación para engrandecerse o para lo que sea que Dios tiene en su plan. Y dice bien claro, y que la gente que se convierte, que le meten en la cabeza que una vez que se convierta se acabaron los problemas, se acabaron las luchas, se acabaron las dificultades. Entonces se hacen esa imagen, no, esto es una guerra.
Y allá están las fuerzas del mal. Y aquí están los que aceptan a Cristo. No se puede servir a dos señores. Y si tú estás de un lado, pues vamos a tomar, por ejemplo, una guerra militar, una guerra económica, lo que sea. Tú tienes que entender que en una guerra hay gente, hay un factor de que está en contra tuya y tú estás del otro lado. Y tienes que saber que en una guerra hay daños colaterales, hay conflictos, hay confrontamientos. Entonces, por eso, y que de muchos de esos nos libra Dios completamente, o ya sea por una condición nuestra de que no tenemos no tenemos un dominio de la fe, pero no siempre así, a veces teniendo fe. Por alguna razón Dios se engrandece viendo que dice, en el mundo tendría esa aflicción, mas confía, yo he vencido al mundo. Y el caso de Ferdinand, yo lo he comparado con uno de los casos de esta hermana que ahora no me recuerdo el nombre y no lo voy a traer hasta que no recuerde el nombre, una hermana que era campeón, Dios mío, estoy tratando de recordarme el nombre. Tiene un programa en WBMJ a las 12, a las 11:45 todos los días, de lunes a viernes. Y fue una mujer que era cristiana, es cristiana, y a los 19 años era campeona olímpica de esquiar, natación y todo eso. El asunto fue que en el verano esa joven se fue a un lago a nadar, se tiró de cabeza y el lago no era lo profundo o algo. El asunto es que ella pensaba, esa mujer se afectó el cuello y quedó parapléjica. Y estuvo 2 años, es un caso diferente, pero ese caso lo vamos a tener que traer con más detalles, pero para comunicarlo con todo esto que estamos hablando de Ferdinand, esta hermana, campeona olímpica de natación, de todas estas cosas, de tirarse de los tablones, y era una campeona olímpica de natación, algo así. Entonces se va el verano y se va a nadar a un lago y se tira del muelle, y luego de eso pues ella la llevaron al hospital y la diagnosticaron parapléjica para el resto de su vida. Sin embargo, esa hermana tuvo 2 años que son el proceso, cuando uno no entiende las cosas, pero en esos 2 años ella pudo reflexionar y este mismo proceso lo pasó ella, y dice que se rebeló contra Dios, porque eso es lo primero que el diablo nos pone en la mente. ¿Por qué si yo sirvo a Dios? ¿Por qué si yo estoy en este ambiente? ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo que estar así y de parapléjica? Y es un nombre que yo conozco de muchos años, pero esto me vino a la mente ahora y no recuerdo el nombre de ella, pero en un momento lo voy a traer y se lo voy a traer de nuevo, porque ella ha escrito libros, ha estado en películas que produjo Billy Graham, en la asociación Billy Graham, ha sido oradora. Yo estuve en un homenaje a ella, estábamos Milton Picón, yo creo que yo estábamos allí en los National Religious Broadcasters, y era en uno de los hoteles, centros de convención más grandes en la Florida. Y creo que eso era si mal no recuerdo, creo que eso era si fue en Tampa, pero fue una parte de la Florida. Y fuimos allí y le hicieron 5,000 comunicadores del mundo entero, le hicieron un homenaje. Y cuando esa mujer salió, que su esposo la trajo al frente y empezó a hablar, aquello se quería caer, porque era una persona que supuestamente había quedado y estaba todavía en una silla de ruedas y no podía caminar de esa forma. Pero con todo eso logró dominar la computadora, logró ser escritora, logró salir en películas que honraron su vida. Es decir, y entonces
cuando la honraron, el homenaje ese día en la convención era eso. Era en un hotel muy famoso que tiene un centro de convención en Nashville, Tennessee, ahí en Opryland, el Opryland Resort. Eso era el Opryland, mira, me estoy recordando, era en Nashville. Y Milton Picón y yo habíamos ido a esta actividad. También creo que el abogado Chardón, que murió en principio de este año, ya se fue con el Señor, que nos acompañó a ese lado, no creo, éramos los tres. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando vamos esa mañana, habían 5,000 personas que estábamos registrados, y entonces pudimos ver cuando la esposa, que también se casó, y tenían que hacerle todo. Ahí usted ve el amor verdadero. Este hombre se casa con esta mujer. Y el amor tan grande era que ese hombre sabía que se estaba casando con una mujer que no podía hacer muchas cosas. Estaba parapléjica en una silla de ruedas. Y todavía tiene esa silla de ruedas. No sé si es una nueva. Pero ¿qué pasa? Ella estuvo consciente de su situación. Ella la reconoció. Lo más difícil entonces en ese proceso es aceptarlo. Y aceptó de que estaba parapléjica. Así que estuvo consciente, lo reconoció, lo aceptó y luego tomó la decisión. Y esto es importante que entiendan de esto. Ella entonces, y me siento, hermano, he tenido un día fuerte y estoy un poco agotado. Ese nombre a mí casi nunca se me olvida, pero el nombre de esta mujer, a ver si me lo pueden buscar o algo, se recuerdan. Pero si no en este programa, más luego yo les voy a traer el nombre porque esta inspiración no estaba en el bosqueo, en el plan de lo que iba a hablar, pero recuerdo que todos los días por una emisora que es la única que transmite en inglés el Evangelio en esta isla, quedó Radio Rock, que era una emisora de rock, del rock del mundo, y la familia Luttrell logró comprarla y la convirtieron, y eso tiene una historia, otra historia más, pero no la voy a dar hoy. Lograron sacar esa emisora como cristiana. Toda la programación durante el día, los 7 días a la semana, es en inglés. Todos esos programas de predicadores en inglés, programas todavía pasan lo de Billy Graham. Entonces, y dan las noticias en inglés. Y yo la pongo porque a mí me gusta saber las noticias en inglés y es la única emisora, ni secular, ahí que pasa. Pero ella tiene un programa ahí a las 11:45 por ahí. Tiene un programita ahí todavía en la radio. Y yo mañana le traigo, de otro programa le voy a traer el nombre, pero hoy me acuerdo la historia, quién es y todo. Pero entonces, este hombre pues se casa con ella. Él sabía, porque ella quedó parapléjica. Y aunque tiene cierto movimiento, puede mover los dedos, pues ya no puede caminar. Y tiene una silla de ruedas, que es donde se mueve. Pero ella explica que cuando le pasó esto, ya se rebeló contra Dios. Cuando tú te rebelas contra Dios es que tú no quieres estar consciente, no quieres estar consciente de la realidad de lo que estás viviendo, no quieres reconocerlo, entras en una negación, porque ahí es que el diablo empieza a toda y ella dice que pasó 2 años rebelde. Y realmente la verdad es que cuando tú oyes esto y dices, entonces, ahí en ese proceso fue entrando primero en estar consciente, reconocer, y fue una lucha porque no quería, pero estaba ahí, y luego de reconocer, aceptar que no caminaba y que posiblemente, aunque hubiera una esperanza y aunque sabía que Dios es milagroso, no caminaba. Y la rebeldía se le metió por 2 años. Pero en medio de todo eso, esta joven, tenía 19 años cuando le pasó esto, fue madurando y su experiencia con Dios fue más grande. Y entró en una relación con Dios en esa situación tan profunda
que participó en películas que produjo la asociación Billy Graham, participó aprendió a mover por lo menos en los deditos o algo para escribir, escribió libros enteros. Y llegó el momento que, aunque no podía caminar y ya estaba empezando a articular voz y palabras, y la llevaban a los sitios. Y cuando nosotros fuimos, el licenciado Chaldón, que fue con nosotros, Milton Picón y yo, a Nashville, a esa reunión anual de los National Religious Broadcasters, porque por estar al frente de Radio Clamor, pues yo iba y entonces le pedí a Milton y también a esta Chaldón, me acompañaron y fuimos a eso. Entonces estábamos ese viernes, no sé si era el viernes, era casi el último día de la convención. Yo lo que sé es que ahí habían 5,000 hombres y mujeres de todo el mundo que vienen a esa actividad. Y cuando esa mujer la saca el esposo, escuche bien esto, mire lo que es el verdadero amor. Este hombre se casa con una mujer que tiene a Dios, ya salió de la rebeldía, ya enfrentó, reconoció, aceptó y enfrentó su condición. Y lo más grande que cada vez que usted la oye, esta mujer hablar, es que ella tuvo una relación tan profunda que ella decía, yo sé que Dios me ama. Y en toda la realidad de lo que nos pase, este proceso de 5 etapas es esencial, porque entonces nos hace vivir lo que Romanos 8:28 dice Pablo. Todas las cosas ayudan a Dios, a bien a los que aman a Dios. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Hermano, eso es lo que es difícil de entender. Ha alcanzado a millones de personas. Mire, hermano, es que tengo que hablar de esto. Lo que lamento es que estoy tan agotado al día de hoy que no recuerdo su nombre completo, pero es una persona que oigo casi todos los días. Y ya a veces pasan semanas que no lo oigo, pero casi todos los días. Entonces, en sus primeros 2 años está en un estado de rebeldía con Dios, peleando, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué tú permitiste esto? Y ahí es que se mete el diablo, que anda alrededor cual león rugiente buscando a quien devorar, que anda acusando a Dios, es decir, acusando a Dios en sus actitudes, es decir, acusando, calumniando a Dios, metiéndote esa porquería en la cabeza, y tú pierdes la imagen de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. O esa palabra en Primera de Juan, en esto mostró Dios su amor para con nosotros, que aún nosotros siendo pecadores, Cristo derramó su sangre, murió por ti, por mí. La manifestación del amor de Dios. Mire bien claro, Él pudo haber determinado que más nunca iba a permitir que resurgiera la raza humana. En el libro de Génesis, bueno, si nos vamos al principio, pero no vamos a entrar al comienzo de la rebelión allá arriba, ¿no? Pero cuando acá entra Adán y Eva, y luego viene la generación antediluviana, y Dios, después de la civilización antediluviana, luego entonces viene el asunto de Sodoma y Gomorra, gente que se revela moralmente. Entonces, Dios tiene un límite. Dios tiene un límite, pero mire qué grande ha sido que, sobre todo, dice que cuando en el huerto de Edén botó a Adán y Eva del paraíso, pero luego durante los próximos años, la generación que sigue después de Abel y de Caín y de Adán y Eva, se corrompen. Yo no voy a entrar leyéndole todo eso este día, pero búsquese el capítulo 6 de Génesis. Dice que estoy hastiado, me arrepiento de haber hecho a esta raza humana, me arrepiento, estoy cansado. Dios tiene límites, hermano. Y luego cuando viene el diluvio y destruye el mundo por agua, y luego con el tiempo viene la torre de Babel y aquel individuo que
que decide que va a llegar al cielo y retan a Dios, y luego viene el juicio de las lenguas que se dividen y se confunden. Sí, mi hermano. Pero luego viene Sodoma y Gomorra, que tristemente estamos orando y oramos por Israel. Según los informes que di en el pasado programa, Israel ha abierto las puertas del país a libertinaje, parece que no ha aprendido. Y en este mes se están celebrando mundialmente en los terrenos del Mar Muerto, que es donde está enterrado las ruinas de Sodoma y Gomorra. Debajo de todo ese mar, debajo de todo eso, está aquel juicio que bailó a fuego y azufre. ¿Se recuerdan? Que escasamente se salvaron nada más de esas dos ciudades, las dos hijas de Lot y Lot. Y las dos hijas quedaron contaminadas, porque vemos la reacción de lo que pasa después, que no voy a entrar en detalle, que su esposa se perdió en Sodoma, porque cuando Dios lo fue, bueno, la familia entera, porque cuando los ángeles vienen y le advierten, y había una intercesión por Abraham fuera de Sodoma y Gomorra, pero sabía que cuando hubieron peleas entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham, pues entonces Abraham era un hombre justo y dice, tú escoges el llano, si te complace yo me quedo con estas montañas rocosas, sin fertilidad, y que es difícil para mantener sus ovejas y los ganados que tenían. Lot escoge el llano porque sería más verde, y en el llano era que estaba Sodoma. Y luego algunos dicen que en la Biblia da a entender que también se lo llevan preso una tribu, una gente y Abraham va y lo rescata, y cuando el hombre vuelve de nuevo se queda con su familia y se sentaba todo el día habitaba enfrente a los muros de Sodoma y Gomorra, a la entrada, y dicen algunos estudiosos que llegó a ser alcalde, líder de la ciudad, y se mudó y llegó a estar en las más altas esferas de Sodoma y Gomorra. Pero es lo que dice la palabra, el consejo que nos da, no solo a la juventud y a los niños, que nos da también a los adultos, que nos cuidemos de las malas amistades. Dice que las malas costumbres vienen de las malas conversaciones. Es decir, que nos cuidemos de las malas conversaciones que corrompen las personas, que corrompen los niños, que corrompen los matrimonios, que corrompen, porque viene de esta forma. Pero eso viene con las malas amistades. Y cuando tú haces malas amistades que están corrompidas y te unes con ellos y estás dentro de esa relación de amistosa con gente que una cosa que tú le prediques y cosas y tal, pero cuando tú haces una alianza y una amistad profunda con personas corrompidas, y es lo que dice la palabra, que tengamos cuidado de las malas conversaciones que corrompen las buenas costumbres. Y para las malas conversaciones que vengan, la mala influencia, tiene que ser gente corrompida, malas compañías, malas amistades, gente cerca de uno que están podridos de maldad, que están bajo el control de Satanás y tú no te das cuenta. Y estás ahí. Bueno, imagínense cuando uno lee la historia de Jezabel y de Acab, y este hombre se va a la tierra por allá de los impíos, los paganos, y se convierte, se casa con una pagana, una hechicera, Jezabel. Y mire lo que llega esa mujer, influencia al hombre, al rey Acab, lo influencia toda la maldad, y vemos cómo se convierte en un asesino, en un corrupto que calumnia a un justo como Nabot por una bobería de pequeña viña que estaba cerca al palacio, mientras él tenía todas las niñas las viñas que quería tener. Pero la influencia de esa mujer con el cual él se casó, que era pagana, era hechicera, era idólatra, y fue a buscar compañera en donde no tenía que buscarla. Y luego se casa con esa mujer y la hace reina de Israel. Reina en el reino, sabe que el reino está dividido. La parte de Jerusalén y está Samaria. Pero entonces, déjeme decirle, y es allí donde Acab, ya en Samaria,
está casado con Jezabel, pero tiene su palacio allí. Y en ese palacio que tiene en ese lugar hay una viña. Y él empieza a codiciar la viña y luego trata de comprarse a Nabot. Y la historia ustedes la conocen, no voy a entrar bien en detalle. El asunto es que cuando Nabot dice, esta es la herencia de mi padre, jamás yo vendería la primogenitura, lo que mi padre me dejó. Y entonces él va y se pone triste, pero ya le está influenciado por la costumbre, por la maldad, por la soberbia, la avaricia, todo de esta mujer que ya es su esposa. Y entonces él está llorando en su cuarto. Y cuando entra esta mujer malvada con la cual este hombre ha hecho matrimonio y que allá ha llenado al pueblo, en todo el pueblo de Israel, allí en Samaria, había llenado todo eso de cuanta porquería había, de dioses, de todos los dioses falsos, de los baales, de cuanta locura había. Hermano, entonces ella viene, no te preocupes, yo te conseguiré la viña que tú quieres. Entonces ya entra en una influencia, mire, la mala amistad que termina en un matrimonio malo. Coge este hombre y lo lleva a un periodo de permitir que su esposa, para conseguirle lo que quiere, calumnie, difame al dueño de la viña que era Nabot, y luego busque a hombres perversos y los soborne, les paga para que digan mentiras de él. Y luego busca a los líderes religiosos corrompidos que había en Samaria en aquel momento, Bashama, y los engaña y los contrata, les paga a aquellos hombres, y aquellos líderes calumnian a este hombre Nabot y ese rey, todo por una unión desigual, todo por una mala unión, todo por una mala conversión de un matrimonio fatal, casado con una mujer pagana, idólatra, hechicera, se contamina con eso, calumnian a Nabot, le quitan la viña, lo sentencian a muerte, con la colaboración, escuche esto, nada más que algunos de los líderes religiosos, algunos de los sacerdotes que servían a la adoración a Jehová. Y se corrompen. Así que las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Las malas amistades también traen las malas conversaciones y van tomando la mente de ese niño. Por eso usted tenga cuidado con quién sus hijos establecen amistad, dónde se meten. Y tenga cuidado a quién usted le abre las puertas de la privacidad de su hogar. Tenga cuidado con quién usted comparte la intimidad de su vida con un montón de gente que a veces que tienen apariencia y piedad, mas niegan la eficacia. Y esta mujer que entra al reino, se hace reina a través de Acab, que es rey de esa parte, de esa división que hubo. Entonces, viene toda esa cosa, hermano. Viene toda esta y lo juzgan y lo apedrean. Pero la paga del pecado es muerte, hermano. La paga del pecado es muerte. Y dice que todo lo que el hombre sembrara, eso también cosechará. ¿A cuánta gente estará hablando de Dios? Que han hecho pactos de negocios con gente que no tiene temor de Dios. Mire, uno tiene que tener cuidado con quién se asocia uno. Si usted es un empresario y usted tenga cuidado a quién usted se une con el propósito de levantar una empresa. Y pastores, tengan cuidado a quién ustedes invitan a sus púlpitos a predicar. Porque en los postreros días, en estos postreros días del tiempo, dice bien claro que se levantarán falsos profetas, que hablarán en el nombre de Jesús, que predicarán. Y no es más claro que primera de Timoteo 4:1, cuando Pablo le dice a Timoteo, en los postreros días muchos apostatarán de la fe escuchando doctrinas de demonios y espíritus engañadores. Tenga cuidado lo que usted lee, tenga cuidado lo que usted permite en la televisión en su hogar, tenga cuidado donde usted se mete a eventos que están llenos de demonios y se va confabulando y se lo va tragando. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades y gobernadores de las tinieblas, mis amados hermanos. Entonces,
Miren esto, miren bien claro esto. Y entonces vemos la destrucción, la ruina de las malas influencias. Y este hombre a veces acá casado con esta hechicera, esta bruja, esta idólatra, esta mujer perversa, contaminó todo el país. Contaminó la adoración de los jueces, de los sacerdotes, permitió cientos de lugares de idolatría donde hacían sacrificios. Ya usted sabe toda la historia de saber cómo tuvo que el profeta Elías confrontar a la reina y al rey. Cómo tuvo que enfrentar a los profetas de Baal. Todo eso lo trajo esa mujer. Todo empezó por una mala decisión, por abrirle las puertas al diablo. Las malas conversaciones vienen de las malas amistades y las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Te marean como la serpiente mareó a Eva. Mis amados hermanos, hablando de todo esto, es la lucha de lo que estamos hablando. Cuando se llega a esa influencia, ya no se pierde la concientización de la realidad del peligro. No se reconoce, y si no se reconoce, se sepulta en la memoria, en el olvidar, hacerse el ciego que no ve nada. Entonces no lo acepta, no acepta el peligro, no acepta la amonestación, no acepta la realidad de la situación y tampoco se enfrenta a ella. Pero lo peor de todo es el quinto elemento, se pierde, porque en ese momento viene la desgracia, viene la enfermedad, viene la decadencia. Y entonces en esa condición donde ya la mente está dividida, donde ya se ha perdido la relación íntima con Dios, las malas ideas que vienen de las malas amistades, las malas conversaciones, van llenando esa mente. O quizás la literatura que está leyendo, la gente que usted está trayendo a la iglesia, que le están trayendo, no es que sea incrédulo por completo, pero que le están trayendo doctrinas falsas. Yo conozco gente, hermano, que están tan endoctrinados en falsas doctrinas que no se dan ni cuenta. Piensan queriendo saberlo todo y no examinan bien ni buscan respuestas a qué dice este libro. Mire, hermano, por eso Dios me inspiró a escribir ese libro. Lo único que he podido escribir, y estamos bregando ya en la segunda parte de esto, que es la batalla final. Aquí la lucha se refleja en el mundo espiritual, se refleja, lo que está pasando en el mundo espiritual se refleja en el mundo material, las doctrinas heréticas, las doctrinas falsas, y en ese libro que lo puede conseguir en Amazon, yo no tengo los derechos de ese libro, La batalla final, se puede conseguirlo, y va a aprender mucho de estas cosas. Pero le digo bien claro, hermano, que entonces se va adentrando toda esa mentira y usted empieza a traer gente que usted no sabe de dónde están metidos, en qué doctrinas falsas, y los entrega la congregación a esa gente que están llenos de apostasía, de doctrinas de error. Y algunos han empezado bien. Por ahí, y no voy a mencionar nombres, por ahí, el día que tenga que hacerlo lo haré, pero no este día. Hay gente que están en YouTube, hermano, que en un momento, yo conozco un caso de una mujer que en su tiempo fue una mujer que Dios usó, una mujer que trabajaba con lo peor del mundo, y un día de la noche a la mañana, no sé qué le pasó, qué descuido tuvo, qué le amargó su vida, se reveló, y un día salió en YouTube, salió declarando, ya yo no soy cristiano. Entonces, hermano, la gente cuando la gente se enamora de algo, de alguna persona en sus convicciones, trata de justificarle, pero mejor no canta un gallo. No, que si eso significa que no está. No. Si usted predica y se pone en una plataforma donde miles de personas le están viendo y usted dice, ya yo no soy cristiana, no me venga con el cuento.
Porque si usted es un hijo de Dios, si usted se ha convertido al Señor, usted se convierte en un cristiano. Su vida está atada a la presencia, a la grandeza de Jesucristo, al amor de Él. Y cuando usted dice, ya yo no soy cristiana, está diciendo que usted reniega todo lo que, el sacrificio de Cristo. Ya usted reniega la experiencia de la salvación. Quiere decir que usted la ha pasado como aquella figura que Cristo señalaba, que habiendo sido limpiado, él tenía un espíritu inmundo, y ese espíritu inmundo que moraba en esa vida que estaba perdida en el pecado, cuando viene a Cristo y confiesa su pecado y Cristo lo limpia, que dice que entonces ese espíritu inmundo que lo ataba al mundo sale y se vuelve por lugares secos y sigue persiguiendo dando vueltas, pero el día que esa persona que ya Dios ha limpiado, por eso es lo que dice la palabra, que ya Dios le ha barrido toda esa escoria, ya es nueva criatura, de modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas habían pasado, todos han hecho nuevas. Cuando esa persona viene, hermano, limpia el espíritu inmundo que estaba así dando vueltas, pero en el momento que esa persona se descuida, como esa y muchos más. Mire, yo acabo de ver en estos días una cantante de esas que llegaron a una esfera de ser famoso, dice, ya yo no soy cristiana, ya yo no creo en Dios. ¿Qué pasa? Que su peor condición, su condición es 7 veces más peor de lo que era antes, porque en el momento que la persona tiene la conversión, saca a Dios toda limpia, te purifica, te lava con su sangre, te renueva el pensamiento, te hace una nueva criatura y poco a poco vas perfeccionándote. Y cuando ese espíritu inmundo que te estaba relacionando con el mundo se va así, dando vueltas. ¿Y qué pasa cuando ves que la casa está limpia? Cuando ves que estás comenzando a abrir las ventanas y las puertas del mal, del libertinaje y del peligro espiritual y la negligencia espiritual, entonces busca a 7 demonios más. Y entonces viene de nuevo y se te mete adentro. Por eso es que usted ve como esa joven. Esa es una, hablando en estos días, otro, un pastor que a la noche a la mañana dice que Dios le reveló que no había problema en casarse con otro hombre y que no había problema en eso, y viene y se viste de mujer y trae al domingo a la iglesia, trae el domingo a la iglesia el nuevo esposo de él. Yo digo que eso no fueron 7, 10, 1 millón de demonios, yo no sé. Y yo nunca me olvido un caso que tuvo las Asambleas de Dios, de un pastor que después de tantos años se paró un día en el púlpito el domingo y dijo, de ahora en adelante aquí yo recibo todo. Yo soy homosexual, yo me enamoro de un hombre. Y todos ya en esta iglesia se va a aceptar toda la doctrina LGTBQ. Bueno, hermano, la Asamblea de Dios tuvo un problema con eso. Y lo destituyeron del ministerio. Lo destituyó, no quiso restablecerse, no quiso convertirse, no quiso reconciliarse. Entonces están infiltrándose. Eso no es un caso, lo puedo buscar muchos casos de lo que está pasando. Y se está metiendo en los altares lo que a veces parecen más discotecas. O sea, se está permitiendo hasta la música. Yo no digo, no, la música cristiana es alegre también. Pero cuando entra en una depravación que parece más del mundo que lo que te digo, estamos teniendo una lucha tremenda. Y ahí entonces, cuando todo esto pasa, es porque el proceso de estar consciente, de reconocer el peligro, de aceptarlo y enfrentarlo, pero finalmente decir, cuando el diablo te dice no puedes vencer, no te puedes levantar, no puedes ser, no, saber que Dios te amó de tal manera que si el justo cayere 7 veces, si tú te arrepientes, y no haces un juego de eso, porque en una te vas a perder, pero Él está dispuesto ahora a abrazarte. No importa lo que has hecho, no importa cuán hondo fue, pero tienes que arrepentirte, tienes que confesar tus pecados. Dice, si confesamos nuestros pecados, y eso significa estar consciente, reconocerlo, aceptarlo, enfrentarlo y saber que Dios te ama, porque de tal manera te ama Dios, que está dispuesto, como el hijo pródigo, a recibirte en sus brazos en este programa de hoy. Dios me ha enviado todo esto. Y la historia de la joven no la he terminado,
lo terminó en otros programas, el otro programa sea decir, pero este es el día que ha hecho el Señor. Reconcíliate y vente a servir a Dios. Confiesa tu pecado. Deja tu enfermedad en las manos de Dios. Deja tu dolor y dile, Señor, de ahora en adelante, soy tuyo por toda la eternidad. Y recuerden, mis amados hermanos, que el 7 de septiembre vamos para Clamor 53 frente al Capitolio. Y todo aquel que quiera colaborar con el ministerio, ya usted ha leído durante todo esto programa, usted ha visto ahí las maneras y formas, pero les redigo con esto. Ore por nosotros. Lo más importante es que ore y que Dios le bendiga grandemente. Che, pesimista, te veo preocupado. Puede que yo pierda mañana el trabajo, creo que va a llover. No sé si tendré un accidente en el carro, el mundo está al revés. Mucho gusto, yo soy el Che pesimista, todo va de mal en peor. Salir de mi casa se me hace difícil y no me gusta. Deja ya la queja avanzar, reemplázala con alabanza. Deja de hacer tanta bulla, cántale a Dios, aleluya. Porque a Dios no le gusta que te quejes. Dale a Dios lo que Él solo merece. Ámalo. Pon en Cristo tu confianza. Por favor, deja ya la queja avanzar. Oye, señorita Dolores, ¿cómo te sientes hoy? Hoy me duele más la cabeza que ayer. Yo no sé qué hacer. Soy la señorita Dolores, tú ves, me duele tanto el pie. Cuando hace frío yo siempre me enfermo, me fastidia tanto el calor.